Hermanos, por favor abran sus Biblias en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Hemos seguido el estudio de esa gran reunión final de una era que fue la última cena del Señor Jesús con sus discípulos. Ahora vamos a leer el capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. El Señor les ha advertido varias cosas, les ha recomendado sobre todo que se amen, les ha advertido en contra de los que iban a venir para interrumpir o para perjudicar sus planes y proyectos de trabajo sirviendo al Señor después de que Él se fuera. Ahora hace algunas aclaraciones que para nosotros son muy útiles. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. La palabra tropiezo no es utilizada generalmente por nosotros en nuestro lenguaje común, sino en el sentido físico. Cuando alguien está caminando por la calle y choca su pie con una piedra o algo así, tropieza. Eso es muy fácil de entender. Pero en el Nuevo Testamento o en la Biblia en general se utiliza para traducir la palabra griega escándalo. Y escándalo realmente tiene un sentido diferente. Es una interrupción que hay en la labor que alguien está realizando, pero sobre todo a nivel emocional, psicológico, intelectual. Alguien es tropiezo para otro cuando lo que hace le resulta en confusión y perjuicio. Cuando la persona es escandalizada, se desmoraliza. El Señor Jesús les había dicho, según el registro de los evangelios sinópticos, a los discípulos que ellos se escandalizarían de Él. Eso significa que no podrían mantener el ánimo de servirle porque en cierto momento ese ánimo sería quebrantado debido a las circunstancias. Ahora, el Señor les está diciendo, todo lo que estoy hablando tiene por objetivo que ustedes no tropiecen, es decir, no se escandalicen, no flaqueen en el propósito de servirme. ¿Qué es eso? ¿Qué podría escandalizar a los discípulos? Y entonces les dice algunas cosas muy graves. Versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas. La palabra sinagoga es exactamente la misma con que se traduce congregación. Una congregación es una sinagoga. Sinagoga es la palabra que deriva del verbo griego sunagogen. ¿Qué quiere decir congregarse? Así que eso es. Pero en nuestra traducción dice, os expulsarán de las sinagogas, pero en el original en griego, la palabra sinagogas está compuesta, es parte de una palabra más grande, que en su conjunto significa expulsión o excomunión. Ahora veamos lo que está diciendo. Os
expulsarán o excomulgarán de las sinagogas, de las congregaciones. ¿Qué congregaciones? Bueno, de principio, en el cumplimiento directo para esa generación, obviamente, de las sinagogas judías. Por supuesto, eso es lo que pasó. Recuerden, porque es muy fácil de ver en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo fue en sus viajes misioneros, especialmente en los 2 primeros viajes misioneros, visitando las comunidades judías y les anunciaba el evangelio. Al principio, el recibir un predicador educado a los pies de Gamaliel, eso causaba furor y los judíos se congregaban y le recibían y le escuchaban con atención, pero solo al principio. Cuando veían que él también hablaba sin tapujos, sin reservas, a los gentiles, eso no les gustaba. Y no les gustaba la franqueza con que denunciaba que ellos, los judíos, habían matado al Salvador, a Jesús. Así que generalmente eso indisponía los ánimos y luego sacaban a Pablo de la sinagoga. Y en algunos casos eso significaba que le llevaban para ser apedreado. En más de un lugar, el apóstol fue apedreado por los judíos y dejado por muerto. Así de grave era la repercusión de este hecho, que es la excomunión, o el ser sacado de la sinagoga. Los judíos han sido tremendos perseguidores, pero los mismos cristianos, entre comillas, de algunas congregaciones, no han mostrado un mejor espíritu que los judíos con los propios cristianos, debido a algunas disidencias que surgieron en cuestiones de doctrina o de lucha por el poder. La historia de la iglesia es una historia triste en muchos aspectos por la falta de amor fraternal y porque los creyentes pasaron a ser fanáticos y en su fanatismo no se detuvieron ante nada y olvidaron el amor fraternal, expulsaron a algunos, a veces justos, y los mataron. Esto es lo que dice, que llegaría la hora cuando cualquiera que los mate, es decir, a los discípulos, pero nosotros no estamos exentos de eso. Dice, cualquiera que los mate, pensará que rinde servicio a Dios. Servicio podría entenderse de 2 maneras. Un acto de servidumbre, pero en ese caso sería algo relacionado con diaconía o con esclavitud. No está ninguna de esas palabras involucradas. La palabra en el idioma original es latría, que quiere decir culto o adoración. Ahora fíjense lo que está diciendo. Cualquiera que os mate pensará que está dando culto a Dios. ¡Qué confusión! ¿Cómo podría ser que alguien pretenda dar culto a Dios matando a aquellos que Él ha enviado? Bueno, no debiera llamarnos la atención demasiado si recordamos lo que pasó con el mismo Señor Jesús. En la parábola que el Señor Jesús contó a los sacerdotes de Jerusalén, cuando fue consultado sobre su autoridad, el Señor cuenta de un hombre que dejó su propiedad en manos de unos labradores que alquilaron esa propiedad y que tenían que pagar el alquiler con parte de los productos logrados. Pero cuando recibieron aquel que fue a recibir los frutos, en vez de pagarle, lo hirieron y lo
expulsaron. Y al siguiente mataron y así sucesivamente. El señor de la viña pensó: a mi hijo le tendrán respeto, al fin es mi hijo. Y envió a su hijo para cobrar. ¿Pero qué hicieron con el hijo? También le mataron, diciendo: venga, nos vamos a apropiar de la viña porque él es el heredero. Los sacerdotes del judaísmo bien claramente se dieron cuenta que estaba hablando Jesús de ellos. Así que puede haber una gran confusión, y el que es enviado realmente de Jesús debe estar consciente de los peligros que entraña la labor fiel de servicio al Salvador. Les anuncia: esto es lo que va a pasar con ustedes. Versículo 3, esta es la explicación. Dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Gente que está involucrada en la iglesia, antiguamente en la religión del judaísmo, que dirige porque tiene el cargo político dentro de la sinagoga o de la iglesia o del templo en el caso de los judíos, pero que no conoce a Dios. No quiere decir que todos están supuestos a cometer este tipo de fallas tan graves. No todos, pero los que no conocen a Dios, ellos están. Y un día van a tener que dar cuentas del grave atropello que cometen con los siervos de Dios, a los cuales expulsan y detestan, como le pasó al apóstol Pablo un poco más adelante, según está relatado en el libro de los Hechos. Y menciono esto porque de los otros no tenemos un registro, pero del apóstol Pablo sí, así que vale la pena leer. Dice en el versículo 4: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os las había dicho. ¿Por qué quería el Señor advertir de esto? Porque una persona puede ser salvada con solamente el anuncio de algo que le está por ocurrir. Por ejemplo, qué bueno es que cuando estás distraído y a punto de atravesar una avenida, una mano amiga te impide el hacerlo, te detiene y logra que no corras hacia la muerte. En algunos casos, un mal negocio que se iba a cerrar y que alguien te advierte. A veces una relación amorosa inconveniente contra la cual te advierte. Pues nada más importante que esto, el saber que la vida cristiana no es liviana y no es fácil, y que van a venir tropiezos y dificultades, pero ya el Señor nos habló de eso y podemos estar advertidos y prevenidos. Dice la segunda parte del versículo 4: esto os lo dije al principio. Esto se refiere a lo que han hablado antes, pero ahora, esto que acabo de decir, no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Y qué tiene que ver? Dice el Señor: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor está diciendo: esta es la información formal. Esto tienen que saber porque va a ocurrir. No se extrañen de ser rechazados y expulsados, de ser atacados y atribulados. No se extrañen.
así tiene que suceder. Al final de este capítulo es muy interesante. El Señor Jesús les dice: en el mundo tendréis aflicción. Eso está en el versículo 33. Entonces ahí se concreta todo lo que estamos hablando. Pero por lo pronto, aquí, en los versículos primeros de este capítulo, les dice: es necesario y les conviene a ustedes que yo me vaya, aunque ahora esto les produzca tristeza. Uno podría decir: ¿cómo puede ser que al creyente le convenga que su Salvador se vaya? Sí, y esta es la explicación. Dice: porque cuando yo me fuere, el Consolador vendrá. Es en ausencia del Señor Jesús que su Espíritu es enviado desde el Padre para estar con nosotros. Este es un hecho de sobremanera maravilloso. Nosotros debiéramos atesorar este concepto y apreciar el beneficio que es la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer varias cosas, pero comienza el Señor declarando lo que va a hacer no con nosotros, sino con el mundo. Porque el Espíritu Santo va a realizar una labor que tiene que ver con toda la humanidad, inicialmente. Dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Eso está en el versículo 16. De justicia y de juicio. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El ser humano que está poblando la tierra desde Caín para adelante sabe que peca. Pero llega un momento en que todo se le hace tan confuso que ya no es capaz de distinguir entre una obra de bien y sus obras múltiples de pecado. Y ya no puede distinguir el pecado, pero además no puede distinguir la maldad, la gravedad de los pecados que comete. Por eso necesita la luz que solo el Espíritu puede traer, el cual le convence primero de pecado. Ahora, a pesar de ser convencido de pecado, el hombre muchas veces rechaza al Espíritu y entonces no ocurre más. Pero si ante la convicción que le llega de pecado, el hombre todavía está escuchando, el Espíritu Santo le convence de justicia. ¿Cómo es eso? No tiene que ver con los conceptos abstractos de justicia. Tiene que ver con la realidad de que aquel que acude a Jesucristo en fe es justificado. Y eso, entre otras cosas, significa el llegar a creer que la justicia de Cristo ha venido y nos ha cubierto enteramente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Eso lo podemos oír de un predicador, pero es el Espíritu Santo el que nos convence, el único que puede convencernos de justicia. Pero hay un tercer elemento, que es el del juicio. Dice: y de juicio. Y parecería una repetición, que viene a ser lo mismo, ser convencido de justicia o ser convencido de juicio. Pero no es lo mismo, es totalmente diferente. O es más bien lo contrario. Ser convencido de justicia significa adquirir la convicción de que la justicia de Cristo nos ha cubierto.
Ser convencido de juicio es que sabemos que inevitablemente vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y delante de Dios no va a haber excusas ni disculpas. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, la convicción de juicio sigue este razonamiento. Cuando alguien dice, no me importa lo que Dios opine de esto. Sí, debiera importarte porque vas a tener que rendirle cuentas y vas a recibir un castigo de él. Tendría que importarte. Dice, pero realmente no es importante porque yo no estoy en su juego. Es como aquel que anuncia, después de haber estado compartiendo, yo no juego, me voy y me llevo mi pelota. No juego más. No se puede hacer eso con Dios. No puedes decirle que ya no juegas o que tú no estás involucrado. Eso es lo que trató de hacer Caín. Caín le dijo eso después de su diálogo, cuando el Señor lo confrontó con el pecado de asesinato de su hermano. Caín dijo, el castigo que me quieres dar, no, yo no lo acepto, me voy, no juego. No hay forma de hacer eso. Ni Satanás ha logrado hacerlo. Satanás es un ser muy poderoso, pero él no puede escapar del juicio de Dios. Dios ya lo ha juzgado. Dice, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si Satanás con todo su poder, con todas sus argucias, no ha podido escapar del juicio de Dios, tú que pretendes burlarte de Dios, no podrás hacerlo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, dice la Escritura. Satanás ya ha sido juzgado y condenado. Todo hombre sobre este mundo será juzgado. No hay justo ni uno, pero aquellos que acuden a las aguas, acuden a Jesús, reciben el perdón, serán juzgados, sí, pero ya con conocimiento del perdón obtenido por la gracia de Dios. Seremos juzgados, pero no para condenación. Dios no podría condenarnos. Ya nuestro castigo ha sido llevado por Jesucristo. Lo que necesitas es fe. Necesitas hablar con Jesús y entregarle tus pecados y recibir de Él el perdón y escuchar su voz benigna de testimonio anunciándote que ahora ya eres un hijo de Dios. El Señor puede convencernos de esa justicia. Y necesitamos exponer delante de nuestro corazón para que Él nos convenza de nuestro pecado. Podemos participar en esto y salir ganadores. O podemos resistirnos y como rebeldes recibir la sanción propia para nosotros. Ahora, en el mundo, como discípulos, vamos a tener aflicción. En el mundo vamos a tener motivos para tropezar. Pero nuestros motivos para permanecer en Jesús son mayores. Nuestros motivos para seguir de su mano son mejores. Nuestros motivos para seguir confesándole y sirviéndole son superiores. Necesitamos de Jesús. El Señor nos está advirtiendo lo que viene a continuación. Sí, pero no tropecemos.
Sigamos firmes, caminemos con Él. Que su nombre sea exaltado y que tú, querido hermano, seas fortalecido por su Espíritu para mantenerte firme en la adoración del único que merece toda adoración. Oremos. Estamos muy agradecidos contigo, nuestro Señor, porque tú nos has advertido de todas las cosas que vienen, cosas que nos desaniman, que nos traen dudas, pero no contigo. Contigo estamos seguros y queremos seguir caminando de tu mano. Te escogemos a ti porque tú eres mejor. Gracias por librarnos del acoso del mundo. Señor, glorifícate en que seamos perseverantes. En el nombre de Jesús. Amén.